Hola, buenas tardes. Estaba haciendo tiempo para que obviamente pudieran ingresar los demás, pero bueno, creo que ya estamos prácticamente todos. Voy a proyectarles a ver si ya les aparece la presentación. Me he dado cuenta, bueno, ahorita últimamente en el transcurso del día que la plataforma anda un poquito defectuosa. Entonces, obviamente, si me saca o cualquier cosa, pues vuelvo a ingresar sin ningún problema. Entonces, les encargo, por favor. Bueno, la clase pasada comenzábamos con una parte de la cuestión de la introductoria a derecho financiero, porque pues básicamente eso iba a ser nuestra materia durante este curso. Hago obviamente la mención que ya lo había comentado ayer. En este caso, si yo pasara asistencia en este momento, solo habría tomado la cuestión de Jessica, que fue la única persona que aperturó cámara. Se los vuelvo a decir para que luego no tengamos malos entendidos. ¿Sale? Yo comprendo, de hecho les voy a ser muy honesta, para mí es todavía más complicado porque en mi caso personal, cuando uno está de oyente, no hay mayor problema, o sea, realmente no hay gran percepción. Cuando estamos del otro lado, que sí tenemos entre el internet que carga mi presentación más la propia plataforma, el que aperturo con el audio, porque yo uso el audio constante, ustedes tienen apagado su micro, más aparte la cámara, pues obviamente genera más carga en este caso, de internet. En su caso solamente es una mera cuestión visual, ¿sale? Reitero, ya tengo casi la presencia de todos, salvo de Ginola y de Artur. Ya los tengo, muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces con la parte, remembramos un poquito acerca de lo que estábamos platicando en la sesión introductoria. Hablábamos acerca de que para nosotros poder llegar a definir, porque lo más sencillo sería solamente dar un concepto o dar básicamente una definición de lo que es derecho financiero. Pero obviamente en ramas que no manejamos tan seguido como lo puede ser un penal, como lo puede ser un civil, pues la realidad es que nos va a costar un poquito más de trabajo comprenderlo. Entonces, lo ideal, pues, es partir de una parte de preceptos para poder estructurar nuestra definición. Damos como introductoria que el Estado, ya sabemos todos, obviamente por cuestión normal o vivencial y por cuestión académica, que el Estado tiene facultades, pero también tiene obligaciones. Y entre esas obligaciones tiene que ejecutar diferentes tipos de actividades. Esto el Estado, al ser una ficción, lo hace a través del Poder Ejecutivo. Como el Poder Ejecutivo tampoco lo puede hacer per se, o sea, no lo puede hacer por sí mismo, tiene que delegar también funciones. Sin embargo, pues partiendo de ahí, decimos que el Estado tiene que desarrollar una determinada actividad que tiene que ver con esta parte de poder realizar servicios, pero claramente servicios de carácter público, y estos servicios van a tener la característica de tener que satisfacer necesidades generales, ¿sí? Ahora, en esta parte, pues la administración propia del Estado, así como de cualquier entidad, sea pública o sea privada, decíamos un ejemplo de las privadas, pues las empresas, tiene que utilizar diferentes tipos de herramientas para poder cumplimentar con sus finalidades. ¿Cuáles serían estas partes de las herramientas? Bueno, lo comentamos en la sesión del día de ayer. Estas herramientas pueden ser herramientas personales, como lo es el capital humano, que es lo que conocemos como capital de trabajos a la mano de obra. Conocemos también la parte de la cuestión material y de la cuestión jurídica. La material claramente es la cuestión del dinero. Yo puedo tener muchas buenas intenciones y muy buenos proyectos, pero desgraciadamente si no tengo la cuestión económica, pues no los voy a poder llevar a cabo. Y los jurídicos, bueno, los jurídicos tienen que ver con toda esta parte precisamente del derecho, donde tenemos que allanarnos a lo que nos marque precisamente nuestros marcos jurídicos para poderlo sacar avante. Bueno, dada esa parte de que para que el Estado pueda cumplimentar sus actividades necesita diferentes tipos de herramientas, como lo son las herramientas económicas, es precisamente ahí donde ingresa la parte de la actividad financiera. Decíamos que en el caso de la actividad financiera es una de las vertientes o es uno de los sectores más importantes de la actividad administrativa, ¿sale? En este caso, básicamente tiene que ver con la parte de cómo se gestiona o de cómo se mueve, por decirlo de alguna manera sencilla,
todo lo que tiene que ver con los intereses económicos. Decíamos que si queríamos una definición propia de lo que es la actividad financiera quedaría propiamente enmarcada como lo que nos decía Ortega. Giovanni, ¿me podrías hacer favor de leerme tu diapositiva? Es la definición de Ortega. Joaquín Ortega, como la actividad que desarrolla en el Estado, objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y, en general, a la realización de sus propios fines. Perfecto. Esa es la definición, bueno, por lo menos la que yo considero que es la más sencilla, o por lo menos la que tiene un poquito más de dominación, es la de Ortega. Realmente la actividad financiera, pues sería esta actividad, valga la redundancia, que desarrolla propiamente el Estado con una finalidad muy importante, que es precisamente allegarse de toda esta cuestión de mecanismos para poder solventar o para poder satisfacer todos los gastos, las necesidades públicas y de manera general, pues obviamente poder cumplir con sus objetivos, por decirlo así. Que más allá de sus objetivos, porque muchas veces no son voluntarios, digamos que para que puedan cumplir con su chamba o con su obligación. Bueno, posteriormente hablábamos de, para poder inducirnos o para poder comprender un poquito mejor lo que es la actividad financiera, hablábamos de tres momentos muy importantes, ¿sí? El primero de ellos, que todavía lo alcanzamos a explicar, si mal no recuerdo el día de ayer, era precisamente el primer momento en cuanto a la obtención de ingresos. ¿Qué quiere decir esta obtención de ingresos? Pues básicamente el cómo el Estado se puede proveer de recursos o de financiamiento a través de diferentes medios. Pueden ser institutos de derecho privado, esto lo hace, ya lo comentamos, a través de la explotación del patrimonio propio. Y puede ser empresas, pueden ser inmuebles, pueden ser venta de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que muchos de los bienes del Estado, muchos son propios, muchos son arrendados y muchos son donados. ¿Vale? Les voy a poner un ejemplo, porque puede decir, bueno, ¿y cómo se hace un estado de un bien? ¿No? Les decía, algunos son donados por parte de empresas, por parte de instituciones, por parte de asociaciones, pero algunos son obtenidos a raíz de juicios, ¿sí? Si tenemos un juicio intestamentario, vamos a pensar, en donde hay un acervo hereditario, pero resulta que no hay herederos. Hay muchas personas que claramente no tienen herederos y familia que puede llegar o que puede acudir a solicitar su derecho muchas veces ni se entera. O sea, el tío lejano, el primo lejano, nunca se enteran. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos bienes? Cuando tenemos esa situación, muchas de las veces tenemos un orden civil, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si no hay un heredero, pueden concurrir personas a exigir ese derecho, ¿sale? Entre ellos se encuentra la beneficencia pública, en el caso de Puebla específicamente, la beneficencia pública, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el propio Estado. ¿Qué quiere decir? Que se van en orden para ver quién se queda con los bienes en dado caso que no exista un heredero legítimo. Y así se pueden ir haciendo de sus bienes. Ahora, ya que pasó ese procedimiento, por eso precisamente la Benemérita tiene un despacho jurídico específico. Claro que se utiliza para ayudar a la gente con bajos recursos, pero realmente el jurídico se encarga de todas estas cuestiones legales de la universidad. Entre ellas, pues poderse allegar de inmuebles. Asimismo, lo hace también el Estado se puede allegar de inmuebles. Y siendo propios, al igual que cualquier otra propiedad de nosotros, pueden transmitirla sin mayor problema. ¿Cómo lo pueden ser? A través de un arrendamiento o a través de una compraventa. Y esa compraventa o ese arrendamiento pues les va a generar dinerito, ¿no? Claramente este dinerito se supone no debería de ser para las arcas de su fortuna, sino tiene que ser para que puedan cumplimentar sus funciones, ¿sí? Decíamos que también teníamos la parte de la contratación de empréstitos, que decíamos que eran estos préstamos que realizaban los propios particulares, y hablábamos también de la funcionalidad de la emisión de los bonos. De hecho, platicamos el asunto específico de Petróleos Mexicanos. Bueno, ese es el primer momento de cómo el Estado obtiene recursos. Tenemos un segundo momento. El segundo momento tiene que ver con el manejo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Una vez que el Estado ya obtuvo la capitalización o ya obtuvo la cuestión económica,
viene la manera de cómo lo va a manejar, ¿sí? Obviamente la gestión o el manejo de recursos tiene que ver con la parte administrativa. Es más, muchas de las veces, si yo ya tengo una propiedad, ya me llegué de una propiedad que me va a generar algún tipo de lucro, como Estado, lo estamos hablando, esto quiere decir que yo tengo que ver la manera de que pueda generar una ganancia. Básicamente es como una empresa. Si yo tengo un bien o si yo tengo a veces no necesariamente la materia prima, puedo tener la maquinaria. ¿Qué puedo hacer para sacarle jugo, para sacarle lucro a la maquinaria? Pues probablemente arrendándola. Es exactamente lo mismo que hace el Estado con su patrimonio. Poder ver o buscar la manera de cómo va a manejar sus recursos, cómo los va a explotar y claramente cuál es la mecánica que puede utilizar. Ese sería el segundo momento. El tercer momento lo tenemos indicado ya en una parte de cómo se encargan de salir los bienes, ¿sí? O de cómo se encarga de salir la cuestión económica, materializada como ustedes la quieran ver. Y acá tenemos la parte de cuando se puede realizar o se tiene que realizar algún tipo de destino, ¿sí? ¿Qué quiere decir la parte del destino? ¿A qué se tendrá que referir la parte del destino? ¿Cuál va a ser la manera de cómo se puede gastar o cómo se puede hacer algún tipo de erogación? Contemplando y entendiendo que muy probablemente no supiéramos la parte de las erogaciones, lo pegué ahí, de hecho debió de haber llevado paréntesis, pero ya no lo puse. Las erogaciones básicamente son los gastos, ¿sí? Obviamente los gastos que se generan, pero en una cuestión muchas de las veces como inversiones, ¿sí? Ahora, estas erogaciones tienen una temporalidad, no son indeterminadas, por eso es un poquito más difícil de manejarlas. Estas erogaciones que se realiza o que realiza propiamente el contribuyente se dan única y exclusivamente en un año calendario, ¿sí? Nada más. Ahora, este gasto, vamos a decirlo de alguna manera, tiene que estar contemplado dentro del presupuesto de egresos, ¿sí? Ahí paramos tantito. Recordemos que es un presupuesto de ingresos y que es un presupuesto de egresos. Así ya nada más como para no irnos perdiendo en el Inter. De ingresos es de los impuestos que se van obteniendo, de los impuestos, y los egresos es de lo en qué se va a gastar. Exactamente. Una es la lana que entra y otra es la lana que sale. Así de fácil. Bueno, pues en el caso de las erogaciones, que son estos gastos que se hacen a manera de inversiones, se tiene un año para saber cómo se maneja, si regresa o si hay pérdida. ¿Sí? O sea, estas inversiones tienen esa característica especial. Por eso no se les puede dar un gran término, se les tiene que dar solamente un año calendario. Al principio, cuando se hacen esas erogaciones, se tienen que poner como si fueran gastos. ¿Vale? Es delicado, la realidad es que sí es delicado, de hecho es mucho más materia de una cuestión financiera específicamente y de una cuestión económica, pero para llevar a cabo estos procesos, tanto económicos como financieros, tiene que existir propiamente una regulación jurídica y la regulación jurídica pues precisamente la da el derecho financiero. Bueno, podrían decir, bueno, ¿y como para qué carambas, si ya el Estado se allegó de recursos a través de la explotación de sus bienes, etcétera, etcétera, como para qué carambas tendría que en esta actividad que dedicarse a realizar erogaciones? Pues básicamente para que pueda regresar más de lo invertido. Todos nosotros, si en algún momento hemos hecho una inversión del carácter que sea, ¿qué es lo que buscamos? Pues que claramente nos regrese una cantidad mayor. Pues es exactamente lo mismo. La funcionalidad o el objetivo claramente es el mismo para que se puedan seguir sacando, para que puedan seguir saliendo a flote la cuestión de las funciones públicas, por ejemplo, la prestación de los servicios públicos y cualquier otro tipo de actividad que el Estado tenga propiamente que realizar, sobre todo la cuestión del Estado moderno. Ahorita tenemos frenada un poquito, y eso sí cabe mencionarlo, en el caso de erogaciones, México tiene frenada esta parte de inversión por razones varias. Digo, la realidad es que todos conocemos el panorama mundial, cómo lo encontramos ahorita. Entonces, en este momento específicamente, no hay cómo invertir, una de las cuestiones primarias, y la segunda, que gran parte de las inversiones sí representan una situación de riesgo.
Entonces, por eso en este momento pues no hay como mucha erogación. Entonces, ya con eso, ya he comentado los 3 momentos importantes de la propia cuestión de la actividad financiera. Ahora sí, ya con este conocimiento previo, podríamos nosotros definir o conceptualizar qué es lo que estudia o de qué es de lo que se encarga propiamente el derecho financiero, que es lo que tienen ahorita en su pantalla. Ginola, ¿me podrías hacer favor de leerme tus 8 líneas que tienes en pantalla? Abogada. Conjunto de normas jurídicas Dígame, que dígame. regulan. Creo que me habló Marvin, ¿no? Sí. Me dijo Aldair que si lo podía aceptar, es que está esperando. Que por favor. Ah, caray, no me aparece. Qué ole. Cierto. Ya está. Gracias, Marvin. Adelante, Ginola, perdón. Conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que nacen en el proceso de la acumulación, distribución y utilización planificada de los recursos monetarios por el Estado, con el fin de asegurar las condiciones materiales para el ejercicio de sus funciones. Perfecto, así quedaría la parte entonces, como un conjunto de normas jurídicas, claramente la parte del derecho, pero que se encarga de regular relaciones, básicamente las relaciones en los 3 momentos que ya hablamos nosotros, cómo se acumula el dinero, cómo se distribuye el dinero y para qué se utiliza el dinero, ¿sale? ¿El dinero de qué? Pues obviamente del Estado. Volvemos a lo mismo, todo dinero que llega al Estado pertenece a las arcas del Estado, ya ni es propiamente de nosotros y claramente no es de los funcionarios que representan al Estado. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad ya le hemos comentado, que se pueda asegurar propiamente las condiciones económicas o las condiciones materiales para que claramente el Estado pueda desempeñar de una manera adecuada sus propias funciones o su propio trabajo. Bueno. Quedaría así, digo, para funcionalidad propia de su examen, para que podamos, digamos que, encerrar propiamente el concepto para todos, ¿no? Sabíamos si estábamos en una modalidad escolarizada, bueno, escolarizada real, pues obviamente podíamos poner cualquier definición y cualquier concepto y se calificaba de la misma manera. Ahorita tenemos que estandarizarlo un poquito para no complicar tanto la situación de revisión, o sea, así se queda. Ahora, este conjunto de relaciones del cual nosotros estamos platicando requiere claramente una regulación de carácter jurídico, ¿no? Indistintamente, independientemente de la situación. Dada 2 cuestiones muy importantes, la parte política o la significación política y también la significación económica. Claramente, ver la manera de cómo se encuentran las finanzas de algún lugar, ¿sí? ¿A qué me refiero con toda esta parte? Porque lo que yo comentaba, podemos tener muchos lineamientos o podemos tener muchísimas cuestiones de buena voluntad, de buenos programas, de buenos proyectos sociales, de buenas políticas públicas, pero si un Estado, o sea, Estado hablándolo como país, no tiene una adecuada situación política y un adecuado manejo de finanzas, la realidad es que está condenado al fracaso y a la crisis. El ejemplo más claro, digo, creo que estaría de más mencionar, ¿no? Bueno, con esa parte, bueno, vamos viendo mucho la parte utilitaria del para qué sirve y para qué obviamente es funcional la cuestión del derecho financiero. Yo les decía, con el derecho financiero y ramas afines pasa cuestiones muy similares con los abogados. Pasa lo que hemos visto en el caso del derecho fiscal. Si ustedes se van al Servicio de Administración Tributaria, si ustedes se van a la Secretaría de Hacienda, si se van a organismos de ese tipo, aunque se supone que deban de ser abogados, y se los digo por experiencia propia, la mayoría son contadores. ¿Qué quiere decir? Que los contadores son más los que se involucran en cuestiones administrativas, financieras, económicas, fiscalistas. Entonces digo, realmente es una tristeza porque pues técnicamente si estamos hablando de un derecho fiscal, pues técnicamente el abogado tendría que tener más eso. Ya si hablamos de una cuestión contable, bueno, ahí sí no tendríamos ni manera de meternos con los contadores. Pero sí hay muchos rubros que nosotros no conocemos cuando deberíamos, porque es nuestra rama de estudio, y sin en cambio está muy abandonada por parte de los abogados. Una de ellas es esta, ¿sí? Bueno,
Ahora vamos a hablar de la diferenciación. ¿Por qué de la diferenciación? Les pregunto antes de seguir avanzando, eso es como manera de ideas. ¿Ustedes creen que el derecho financiero es una rama de derecho público o es una rama de derecho privado? Así, según su criterio y según lo que saben de una y otra rama. ¿Es privado? ¿Es privado? No, ¿Por qué será yo creo- privado? ¿Quién habló? Yo, Stephanie. Ah, ok. Stephanie, ¿por qué crees que sea privado? La verdad no sé, pero creo que yo he leído que era privado, pero no sé a detalle por qué. Es público, ¿no? No, es Ok. público. ¿No puede ser de los dos? Posteriormente, Público Giovanni porque dice que es es, público. No, de ¿Alguien los más dos. habló? Bueno, público. es Arturo público también dice que es porque público. son las relaciones entre Estado y particulares y el privado nada Exactamente. más es relaciones de particulares. Efectivamente. ¿Paola fue Paola la que habló? Sí. Ya les ubico un poquito más la voz. Verdaderamente sí, pertenece a una rama del derecho público por razones varias. La primordial claramente es la que acaba de mencionar su compañera. Cuando estamos hablando que es el dinero del Estado, las funciones del Estado, las actividades del Estado y todo lo demás del Estado, pues en automático sobreentendemos que estamos hablando de una relación propia del Estado. Y podemos decir, bueno, ¿y en qué momento entonces tendría la interrelación el Estado con nosotros? Porque nosotros somos particulares. Bueno, la relación es básica porque resulta que gran parte de la cuestión de la que el Estado se allega de recursos es a través de nosotros. ¿Cómo? Pues claramente a través de las contribuciones e impuestos. ¿Sale? Haciendo un poquito de memoria, en el caso, ¿es lo mismo una contribución que un impuesto? Ya No, pasaron fiscal, ¿no? ¿O no? ya. ¿Es lo mismo? yo que sabía, sí, en un ámbito, pero también la contribución puede ser como tipo donación, ¿no? Claro, hay que tener cuidado porque muchas de las veces como abogados confundimos esa parte. Se los digo y se los digo, vaya, en el buen sentido, por eso hablaba de la cuestión de los contadores. Eh, Cuando estuve precisamente en un lugar que trabajaba para la cuestión del servicio de administración tributaria en asesoría al contribuyente, la realidad es que era complicado porque muchos abogados entre la evaluación que se hacía decían, es que las contribuciones, los impuestos, si hablaban de una contribución de mejora, la manejaban como un impuesto. Y, o si manejaban, no sé, ¿qué otra se me puede ocurrir aparte de la contribución? El pago de derechos lo manejaban también como un impuesto, siendo que no es así. Para ponerlo de alguna manera, la contribución es la generalidad, ¿sale? Y el impuesto es como la especie, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El impuesto es una especie de contribución, pero no todas las contribuciones son impuestos. Recordemos, de acuerdo a su Código Fiscal de la Federación, en su artículo número 2, ahí tienen su catálogo específico de contribuciones y dentro de las contribuciones ingresan los impuestos, las contribuciones de mejora, los derechos, entre algunos otros. Entonces, claramente cuando nosotros vemos toda esa gama de manera directa o indirecta la pagamos nosotros. Entonces, claramente tiene que menguar una relación o una regulación entre el Estado con los particulares, porque gran parte de su presupuesto, por supuesto que lo obtienen a través de nosotros. Podemos decir, bueno, pero pues yo no pago impuestos porque pues yo no estoy dada de alta ante el Servicio de Administración Tributaria, yo no pago un ISR, por ejemplo. Probablemente no, pero por supuesto que pagan un IVA. En cualquier producto y en cualquier consumible pagan un IVA. En automático están contribuyendo de manera directa o de manera indirecta. Entonces, por eso se hace la parte de que obviamente es una rama propia del derecho público. Tenemos diferenciaciones, digo, las diferenciaciones ya nada más las hice como para un poquito de refresco de memoria, porque obviamente uno sobreentiende que después de tantas ramas que ustedes han visto, después de tantas materias que han pasado, muchas de las veces no es que no sepan, sino que pues no recordamos, ¿no?
Entonces aquí puse un cuadrito, que es un cuadrito que engloba las propias diferencias para precisamente saber qué ramas en automático pertenecen al derecho público y cuáles al derecho privado. En el caso, lo primero tenemos la parte de la regulación. Hay una gran diferencia entre la regulación, entre el derecho público y el derecho privado. En el caso del derecho público, lo que comentó su compañera muy acertadamente, obviamente nos regula la relación entre el Estado y entre la cuestión de particulares. El derecho privado no, el derecho privado solamente regula relaciones entre particulares. Pregunto de manera general, a ver, ahorita que se les venga a la mente, díganme una rama de derecho privado. ¿La que se les ocurre? Derecho mercantil. ¿Por qué será que el derecho mercantil es privado? Porque engloba pues contratos, sesiones de crédito, pues creo que no. Porque son las relaciones entre particulares, ¿no? Entre Claro, el regula vendedor y relaciones el entre ¿Cómo sería el derecho familiar, no? el Por derecho el patrimonio familiar. de cada quien. Efectivamente, recuerden que la columna vertebral es el civil y obviamente por primigenia el derecho civil es el derecho por excelencia en materia de derecho privado. Precisamente a raíz de ahí se desprende el derecho mercantil que mencionó su compañero Ginola también mencionó la cuestión del derecho familiar, que ambas provienen del derecho civil. De hecho, el derecho mercantil, si ustedes también ya lo llevaron, vieron que la materia supletoria es el civil. Entonces, en automático, aquí hay una pugna interesante. He leído varios documentos y me sorprende porque no es el primero, en el cual nos dice que esta división que se ha hecho del derecho público y del derecho privado ha llegado un momento en la actualidad en que solamente se utiliza como una cuestión doctrinaria. ¿Qué quiere decir? Como una cuestión pedagógica, metodológica para enseñar y para aprenderlos, pero que la realidad es que hay muchas cuestiones entre el derecho público y el derecho privado que prácticamente nos haría muy imposible poderlos diferenciar. Decían, por ejemplo, no, pues es que el derecho mercantil, el familiar, el civil, porque regulan entre particulares. Sí, pero hay una intervención también del Estado. Un contrato no solamente se hace, vamos a poner el ejemplo del contrato, si quiero hacer un buen contrato, claramente es, no solamente es con la persona, no solamente es este acuerdo de voluntades, pues obviamente se eleva a una categoría jurídica reuniendo los requisitos Notario, que ¿no? la ley establece. Mande, Ginola, ¿hablaste? Como con el notario. Como con ¿Sí? el notario, por ejemplo. O sea, hay mucha intervención, por lo menos tal vez porque no se aprecia de manera directa, pero indirectamente sí hay intervención del Estado. Pongamos un ejemplo. Otro contrato, el matrimonio. El matrimonio es un contrato civil, o sea, hablaríamos, derecho privado porque es la voluntad de los contrayentes. El Estado no me elige a mi pareja. Bueno, o sea, sí, pero indirectamente, por supuesto que hay una intervención del Estado porque tenemos que protocolizarlo ante una cuestión de registro civil. Entonces, vaya, tenemos esta situación del por qué sí es viable que muchas de las veces o nos podamos confundir o no podamos encontrar una diferencia real. Porque yo lo he escuchado en bastantes alumnos, que es de que uno regula entre relaciones entre Estado y particulares y el otro entre particulares. Bueno, ¿pero a qué nos referimos en esta regulación? Bueno, pues ahí tenemos una de los contraargumentos doctrinarios que tiene mucha lógica. Y si a mí me preguntan, la realidad es que sí tiene mucha razón de ser que probablemente estas, más que ser dos dualidades, derecho público por acá y derecho privado por acá, creo que sí hay mucho punto de interrelación entre las dos. Pero bueno, pues ahí tenemos otra explicación más en cuanto a la parte de la regulación. Tenemos posteriormente las relaciones. Las relaciones también es una diferencia que existe entre la parte del derecho público y la parte del derecho privado. Va a decir, bueno, ¿qué tienen que ver las relaciones en esto? Bueno, porque resulta que la relación que se maneja en el derecho público es una relación de subordinación. Otros doctrinarios dicen que es una relación de supra a subordinación. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente hay una jerarquía.
Esta jerarquía nos dice que el Estado está por arriba de nosotros, ¿sí? O sea, nos manda, vaya. Puede ser que sí, porque digo, técnicamente nosotros tenemos que hacer caso a lo que nos mandate el Estado, pero pues muchas de las veces no, porque recuerden, lo hablamos cuando veíamos Amparo en la cuestión de la soberanía, al final de cuentas esta reside en el pueblo, lo único que hacemos es delegarla. Pero bueno, el Estado como ficción, a comparación de nosotros, sí tenemos obviamente esta relación de supra a subordinación, o sea, somos subordinados. Y en el caso del derecho privado, en el derecho privado la relación no, la relación es de iguales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay una relación de coordinación, están en el mismo nivel. Hablábamos hace un momento, por ejemplo, ustedes que manejaron el derecho civil. En el derecho civil, tanto comprador como vendedor están en la misma línea, ¿sale? En el matrimonio, los contrayentes están en la misma línea, bueno, consortes, están en la misma línea. No sé qué otra cosa, mercantil. Los socios están en la misma línea, salvo que obviamente tengan una situación accionaria, societaria, que ya no es mi problema. Pero de ahí en fuera, de manera general, sí tienen una relación de igualdad, algo que en el público no. En el público sí tenemos una relación de arriba para abajo. Bueno, ahora acá quiero hacer un comentario. Cuando hablemos, porque luego los funcionarios esto se lo toman como que no lo entienden muy bien y dicen, claro, pues nosotros los funcionarios estamos arriba y ustedes están abajo. Claro que no. Cuando hablamos de supra a subordinación, que nosotros estamos subordinados, no estamos subordinados a los funcionarios, estamos subordinados al Estado. Esa es una de las cuestiones importantes, porque si no, luego se lo toman muy en serio y cuando ya son funcionarios, pues no, ya no hay manera. Ahora, tenemos otra parte de las cuestiones de las diferencias. Otra de las diferencias radica en los intereses. Es una de las más notorias. El interés en el derecho público se persigue de manera colectiva, o sea, se persiguen intereses colectivos. Y en el caso del derecho privado, no. En el caso del derecho privado, lo que se persiguen son intereses individuales. Podremos poner nosotros, bueno, ¿qué tendría que ver una cosa con la otra? Díganme una rama de derecho público, la que les guste más, no importa. Ejemplificamos con eso. La penal. Exactamente, el derecho penal es una rama del derecho público por excelencia. Ahora pregunto, nos dice, bueno, el derecho público persigue intereses colectivos. ¿Qué de colectivo puede tener el derecho penal para que lo haga derecho público? ¿Qué será? ¿Cómo otra vez? ¿Qué tendrá el derecho penal? O sea, que busca, porque nos dice que el derecho público persigue intereses colectivos, ¿sí? Y como el derecho penal es un derecho público, debe de perseguir intereses colectivos. ¿Qué de colectivo o qué de interés colectivo busca el derecho penal? Como la intervención de víctima ofendido y Estado. ¿Eso no lo haría de interés de particulares? No porque estén en lo incorrecto, solamente para que se lo cuestionen. Se los pongo más fácil. ¿A ustedes qué les quita? Vamos a pensar, a Rosita Pérez la acaban de asaltar allá afuera. Y dicen, bueno, es que la intervención del Estado lo hace de mi interés colectivo, o sea, donde está mi interés también. ¿Qué interés tengo yo en si la asaltaron, si no la asaltaron, si le dan seguimiento? Porque Para estamos saber en si ¿En la una seguridad sociedad pública para podría ser? la prevención. ¿En la seguridad pública podría ser? Ahí está la parte. La cuestión de la seguridad, hasta su nombre lo dice, seguridad pública. Directamente yo puedo decir, y es ideología de mucha gente, tristemente, pues mientras a mí no me pase, pues digo, así como que a mí me importe mucho, la verdad es que no. Pues la realidad es que técnicamente sí, esa es la parte que lo hace ser al derecho penal parte o una de las ramas del derecho público, porque al final de cuentas no nos importa directamente la comisión específica de delito. Lo que nos importa claramente es el fenómeno de delincuencia y que todos estemos protegidos dentro de una seguridad que nos tiene que proporcionar el Estado. ¿Qué quiere decir? La seguridad pública.
Esto es lo que lo hace con que se persigan intereses colectivos. Por tanto, claramente que es interés del Estado. Es más, en cuestiones más sencillas, ¿quién se encarga de representar a la víctima en un proceso penal? El Ministerio Público. Efectivamente, y el Ministerio Público pues es parte de esta entidad estatal. Entonces, al final de cuentas, ahí vemos la completa intervención. Por eso se dice, el Ministerio Público es como el abogado del pueblo o el defensor del pueblo. Por esta razón, porque estamos hablando de que sí se persiguen intereses colectivos. Lo mismo pasa con el derecho constitucional. Me preguntaba alguien el día de antier, y chiquitos, bueno, chiquitos me refiero a que son de primero o segundo, no de esta universidad. Y me decía, bueno, pues sí, ¿por qué? ¿Por qué el constitucional entonces tiene que tener una parte de ser derecho público? O sea, ¿dónde le podríamos nosotros hallar la parte de que es algo de interés social, por decirlo de alguna manera? Por supuesto que sí, porque recordemos, tenemos un 133 que nos dice que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero que al final de cuentas tenemos una ley suprema y todos la tenemos que seguir sin mayor situación. Y obviamente, pues si la tenemos todos que seguir, pues claramente es que a todos nos tiene que importar qué es lo que pase con esa constitución. Si se deroga, si se reforma, si se abroga, toda esa cuestión nos importa o nos debería de importar. Eso lo hace de perseguir intereses colectivos y en automático lo vota el derecho público. Por otro lado, tenemos la cuestión del derecho privado. El derecho privado no, al derecho privado realmente lo que le interesan son estas cuestiones o sus intereses son de carácter individual. Ustedes ya lo manejaron, pues en el caso, por ejemplo, del civil, en el caso del mercantil, pues obviamente los intereses son personales. Que les voy a decir otra cosa. Actualmente, ciertos rubros del derecho mercantil ya se hacen de persecución de derecho público. Un ejemplo, entre más empresas tengamos nosotros en el país, se va a generar más empleo. Y entre más empleo, pues más tributos, más gastos, más movilidad económica. Pero ¿qué llega a pasar si empiezan a quebrar y quebrar y quebrar y quebrar empresas? Se genera un mundo de situaciones, ¿sí? Se va a generar desempleo, se va a generar que no se pueda gastar dinero y con ello muy probablemente hasta se pueda generar un proceso de delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay cosas que son de entidades privadas como lo son las empresas, pero que ya llegan a ser de interés público por todo el impacto que pueden tener en la colectividad. Pero per se, pues me dice, bueno, lo que pasa entre las empresas y lo que decidan las empresas, mientras sigan la ley, es su problema. Bueno, y la última diferencia que tenemos, bueno, no la última, pero por lo menos de la más relevante entre lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado, sería la parte de la elaboración de las normas, ¿sí? En el caso del derecho público, la elaboración de las normas se da de manera unilateral. ¿Qué quiere decir? Que solamente hay un encargado de elaborarlas y todos los demás tenemos que seguirlas. Así de fácil, solamente es de la voluntad de una persona y no hay manera de hacer lo contrario. Y en el caso del derecho privado, no. En el caso del derecho privado, la elaboración de normas se da a través de un consenso o a través de un acuerdo de voluntades. ¿Por qué sería un acuerdo de voluntades? Porque ambas partes, así como lo tienen acá, se encuentran en esta situación de relación de coordinación. Así de fácil. Por eso, cuando se habla de la creación de una norma, la norma que a ustedes se les ocurra de derecho público, vamos a pensar, una norma que se emite en la Constitución, pues la hace el Estado y no se pone a pensar si a ustedes les parece, si a mí me parece, la gestionan y con la pena. En el caso del derecho privado, no. El derecho privado, si hablamos de la propia cuestión de un derecho civil, vamos a pensar en un contrato. En el caso del contrato, si hay consenso de las partes, claro. Ambos pueden clausular lo que deseen, mientras no sea contrario a derecho, no hay ningún problema. Este es un cuadro y esta es una enmarcativa propia de la cuestión de las diferencias, tanto en el derecho público como en el derecho privado. Ahora, con eso, pues claramente ya podemos llegar a la demarcación, no solamente el decir, pues es una rama de derecho público porque regula relaciones entre Estado y particulares. Ya con toda esta gama podemos dar una explicación completa de por qué el derecho financiero se encuentra
propiamente dentro de una rama de derecho público. Bueno, ay, ya se me fue. Ahí está. Acá tenemos otro cuadrito. Les voy a ver, déjenme ver si aparece completo. Ah, sí, sí aparece completo. Se baja como quiere. Ahí está. Tenemos una barrita, bueno, tenemos un diagrama que nos explica más o menos la cuestión de cómo se hace esta división entre el derecho público y el derecho privado y cuáles son las ramas que podemos encontrar. Sobre todo, no son todas las ramas y eso se pueden dar ustedes cuenta. No estoy hablando del derecho en general, sino estoy hablando de todas aquellas ramas de derecho público y de derecho privado que están vinculadas o relacionadas con el derecho financiero, ¿sí? Bueno, en el caso del derecho público, bueno, ya platicamos por demás que nos encarga de regular las relaciones entre cualquier entidad privada o cualquier particular. Porque resulta que las personas, cuando hablamos de particulares, no solamente estamos hablando de personas físicas, eso también es muy importante que los recordemos. Podemos hablar de personas morales y las personas morales siguen siendo particulares. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta ahí bien? Bueno, de no van a ver. En ese caso, cuando hablamos de estas entidades, pueden ser entidades privadas o pueden ser personas físicas, ¿sí? Y se encarga de regular las relaciones de estos con aquellos órganos que tienen propiamente el poder público, ¿sí? Obviamente, acá hablamos, lo que yo les comentaba hace un momento, no respalda la cuestión pública al funcionario propiamente como persona, ¿no? Sino que habla del funcionario en ejercicio propiamente de sus potestades, de sus facultades, de acuerdo a lo que claramente para lo que fue contratado, así de simple, ¿sí? Y claramente cómo se pueden relacionar con algunos órganos de la administración pública, ¿sí? Tengo que atender una llamada, ¿me dan un par de minutos? ¿Sí? Denme un segundito. Sí, abogada. Ya, listo. Discúlpenme, pero sí era un poquito urgente. Bueno, les comentaba entonces la parte de la cuestión de la parte pública. Ahora, ¿qué cuestiones importantes podemos encontrar nosotros relacionada con el derecho público, el derecho financiero y ramas que pertenecen al mismo? Encontramos el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal,
el procesal, claramente el financiero, pues tiene que estar ahí, el internacional público y del financiero hay otras ramas. La explicación, bueno, es básica. ¿Qué relación puede tener dentro de la gama del derecho público el derecho financiero con el constitucional, por poner alguno? Esto por el simple y sencilla explicación de que es supremacía constitucional. Antes de que yo me pueda ir a cualquier otro tipo de rama, antes de que yo pueda someterme a otro tipo de estudio, pues lo primero que tengo que hacer claramente, pues es ver lo que me dice mi constitución y apegarme completamente a ella. Posteriormente, en la parte de derecho administrativo, bueno, ya lo maneja la parte de acá abajo, ver cómo se relaciona o cómo nos relacionamos como particulares con diferentes órganos de la administración pública, pues precisamente aquel administrativo nos va a poder decir. El derecho penal con el derecho financiero, claramente la relación es muy importante y actualmente pues, es una de las más explotadas dentro de esa parte, porque hay muchas faltas sancionables por parte del derecho financiero que son administrativas. Pero cuando ya se habla de la comisión de un delito financiero, claramente ya tenemos que vincularlo con la materia penal. Esto, bueno, lo vamos a explicar más a fondo cuando lleguemos a la parte de delitos financieros. Es más, lo vamos a explicar un poquito antes cuando hablemos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus unidades. Hay una unidad que se llama Unidad de Inteligencia Financiera y precisamente es la que se encarga de la investigación y configuración de todo este tipo de cuestiones. Y el derecho internacional público, lo mismo. Recordemos que tenemos, obviamente, dada la cuestión de globalización, pues una relación regulatoria con otros países. Y obviamente, pues tenemos que estar con un marco regulatorio que vincule nuestras finanzas con algún tipo de arreglo o de allegamiento de recursos de algún otro país. ¿Sí? Bueno, ahora en el caso del derecho financiero tenemos diferentes subramas, vamos a ponerle de esa manera. En el caso tenemos el derecho tributario, el derecho patrimonial, el derecho de crédito público y el derecho presupuestario, ¿sí? Todas estas son subramas de estudio propias del derecho financiero. El derecho tributario, bueno, ya lo conocemos, tiene que ver con esta parte del cobro propiamente de impuestos, ¿sí? Pregunto, ¿quién es el órgano encargado de recaudación fiscal? Hacienda, ¿no? El SAT, ¿no? Exactamente. Hay que tener mucho cuidado. En sí, el que se encarga de la recaudación es el Servicio de Administración Tributaria. Recordemos, el Servicio de Administración Tributaria claramente es un descentralizado de Hacienda, o sea, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero en sí el que se encarga de recaudar el dinero es el SAT, ¿sí? Entonces, esto se refiere a toda la parte tributaria. Por eso, una relación sumamente estrecha que hay entre la Secretaría de Hacienda y entre el Servicio de Administración Tributaria. Porque obviamente uno se encarga de designar para dónde se va o para dónde se dan estas partidas presupuestales, pero el otro pues es el encargado de la chamba dura, ¿no? Que es obviamente recaudar y cobrarnos a todos nosotros. La otra es la de derecho patrimonial. Bueno, el derecho patrimonial va con esta cuestión que ya habíamos comentado, con el patrimonio, con los bienes del Estado a través de los cuales se puede llegar de recursos. La de crédito público es como una cuestión de financiamiento por si llega a existir algún tipo de contingencia. ¿Qué quiere decir? Si llega a ocurrir Una pregunta Giovanni. Una pregunta, por ejemplo, tengo una duda en el SAT, ve que se da uno de alta, ¿no? Para lo de algún negocio o así, pero es que no me acuerdo, por ejemplo, lo que pasa es que yo me di de alta, pero como persona moral, pero supera los ingresos que en realidad son. Pero a la hora que fui a pedir al SAT me dice que ya no puedo regresar a una, ¿cómo se podría decir? ¿A A una ingresos cosa más. menores? Ajá, ingresos menores, exacto. No, sí se puede. Sí se puede y les voy a decir por qué. Porque obviamente yo no garantizo si yo soy un pequeño y mediano empresario o si soy alguna cuestión de estas,
pues yo no puedo garantizar que mis ingresos siempre van a ser los mismos y claramente recuerden que una de las partes de derecho fiscal importantísimas en el pago de la obligación de impuestos de su artículo 31 nos dice que debe de ser equitativa, pero también debe de ser proporcional. Entonces, si no es proporcional con mis ingresos porque ya gano menos, se tiene que hacer la reestructuración. O es más, si ya no tienes que tributar mediante esos ingresos, puedes buscar hasta la situación de un cambio de régimen. Ok. Eso sería como lo ideal. Se los digo porque, bueno, yo sí hice esa parte. Por ejemplo, cuando era en la parte de servicios profesionales o de servicios profesionales y honorarios, te cobran una buena cantidad de ISR, por ejemplo. Ya posteriormente me ofrecieron la parte de pagarme por asimilados a salarios, en los cuales no tienes que tributar salvo cierta cantidad, y me regresé a mi régimen de asimilados a salarios y ya obviamente ya no se paga esa parte del tributo. Pero sí se puede. ¿Sí? Bueno. Sí, gracias. De nada. Ahora viene la parte de la cuestión presupuestaria. Les decía, en el caso del crédito público tiene que ver con cuestiones extraordinarias, vamos a decirlo así. ¿Por qué extraordinarias? Porque muchas de las veces el derecho de crédito público tiene que ver con cuestiones cuando se solicita algún tipo de financiamiento a través de la obtención de una deuda, ¿sí? Pues un ejemplo, pues yo pido prestado, si yo tengo una deuda, pues pido prestado a través de diferentes cosas. En este caso, para el Estado, pues es un crédito. Muchos de los créditos se pueden pedir, vamos a platicarlo más adelante, a la cuestión del Banco de México, por ejemplo. Obviamente, así como nosotros vamos a cualquier banco, vamos a HSBC, a Bancomer, a Banamex, a Banorte, como personas físicas a solicitar un crédito porque quiero comprar algo, porque no tengo para comprarlo y tengo una deuda y adquiero otra deuda, digo tontamente, pero si lo hacemos, pues efectivamente así le hace el Estado. Nada más que el Estado, pues claramente tiene que acudir a instituciones financieras propiamente estatales o propiamente que pertenezcan al Estado o hasta el Banco Mundial, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hace el Estado y de esa parte completa de bancarios se encarga la cuestión del crédito público. Y la otra parte o la otra subrama de lo que es el derecho financiero es el derecho presupuestario. El derecho presupuestario tiene que ver con toda la parte de ingresos y egresos, así tal cual. ¿Qué quiere decir? Cuánto dinero nos ingresa y cuánto dinero tenemos que gastar o se tiene que gastar como Estado. Claramente el derecho presupuestario pues tiene que ver de acuerdo al presupuesto anual. Recuerden que cada año se hace un presupuesto en el cual se ven las partidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué partida presupuestal se le va a entregar a cada lugar y se le va a entregar a cada rubro? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Para Puebla, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Y para Puebla se le va a entregar tanta cantidad, pero de esa cantidad tiene presupuestada tanto para educación, tanto para seguridad pública, tanto para salud, etcétera. Está de más mencionar quién tiene la partida presupuestal de mayor ingreso en este momento. ¿Qué rubro es? ¿Quién es? ¿Quién tiene la partida presupuestal más grande? ¿Los partidos políticos? No. No, de hecho dicen que hasta el que tiene poder en turno se va a encargar de hacer donaciones para el consumo de unas cosas ahorita. Dicen, no lo sé. Pues salud. Digo, el sector salud, ¿sale? ¿Por qué el sector salud? Porque ¿qué es lo que más se necesita ahorita? Pues, medicamentos, vacunas, personal médico, aditamentos médicos, compra de equipo, todo este tipo de cosas están generando un gasto extraordinario. Entonces, por tanto, se deja un poquito la parte de la cuestión, bueno, pros y contras. De carreteras, por ejemplo, para invertirlo mejor en cuestión médica. Quitamos un poquito a la parte de seguridad pública para mejor dárselo a salud. Quitamos y quitamos y quitamos. Ahorita son de los más privilegiados. El año pasado claramente era entre salud y educación, por toda esta modalidad y por toda esta movilidad que tuvo que haber de transición.
de clases presenciales a clases completamente digitales. Era lógica, pues obviamente imagínense, creen que las plataformas y todo lo demás ni fue gratis y no fue barato. Entonces, claramente todo el diseño, toda la estructura, toda la capacitación, porque estamos hablando de todos los niveles, preescolar, básico, medio superior, todos ellos, pues claramente tuvieron que surtir toda esta parte para adaptar el sistema. Entonces, fue una cuestión económica muy grande. Y ahorita por la cuestión de salud, ahorita vamos a tener una gran partida presupuestal para la cuestión de salud. Esto, bueno, ya dependerá del número de habitantes, del número de grupos vulnerables y todo ese tipo de cosas. A ver, yo creo que a ustedes les va a tocar como para vacuna, como para el 2021, ¿no? Porque gracias a Dios no son grupos vulnerables. De ahí en fuera, pues no creo que haya mayor situación. Bueno, de eso se encargan propiamente las subramas del derecho financiero. Ahora, en el caso del derecho privado, bueno, el derecho privado pues ya sabemos cuáles se encuentran, el laboral, el civil, el mercantil y el internacional. Eso solamente por vincularlas con alguna situación. El financiero podrá tener tocamiento con esa, probablemente en algunas situaciones ya muy particulares, pero de manera general no. Con el derecho laboral, porque claramente, pues obviamente estaríamos hablando de que la cuestión de la máquina financiera, pues también tiene capital humano. Y esos capitales humanos o esos funcionarios, pues son trabajadores. Pues ahí está el derecho laboral. El derecho civil por instituciones muy básicas y muy simples que tienen que ver con la cuestión precisamente, y lo mencionamos hace un momento, de contratos, de obligaciones, serían las más importantes. Con el mercantil, pues muchas de las veces por los títulos ejecutivos, ¿no? Si existe algún título, si existe algún documento aparejado de ejecución, pues ahí ingresaría el derecho mercantil. Y el derecho internacional, pues de manera general, ¿sale? Por todo lo que ya les había comentado anteriormente. Ahora, tienen una primera tarea en su plataforma que va a ser la que van a realizar de aquí a la siguiente semana, obviamente a la siguiente clase que tenemos, que es el día martes. Nada más tiene que ver con una lectura y la cuestión de la conceptualización, para que ustedes puedan ya tener una conceptualización y cerrar como que esa parte. No tienen mayor tarea, de hecho no les cargué la primera semana de plataforma para que claramente, si ustedes se pudieron percatar, tienen lecturas externas, tienen lectura de introducción, entonces para que puedan irles dando lectura como tal y no bloquearlos de tanta tarea. Esta de ramas del derecho financiero, no se las voy a dejar porque obviamente ya se los expliqué, entonces pues ya sería como contraproducente. La segunda semana, que técnicamente es con la que arrancaríamos o con la que tendríamos que haber arrancado la siguiente semana, radica en la parte de la autonomía del derecho financiero. Todas las ramas del derecho de alguna manera muchas partieron de ramas madre, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Pues obviamente de ramas esenciales o ramas muy genéricas. Con la cantidad de problemáticas, con la cantidad de personas, con la cantidad de conductas, se vio la necesidad de que había ramas que ya no podían estar o estudiarse juntas, sino que tenían que diversificarse. ¿Qué quiere decir? Que tenían que separarse, estudiarse por separado para poder tener un estudio más profundo y más amplio, ¿sí? Lo platicaba hace un momento, pues en el caso del derecho civil es un claro ejemplo de precisamente eso que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque obviamente el civil anteriormente se encargaba de los problemas familiares, de los problemas mercantiles, y ahí se englobaba todo. Con el paso del tiempo, pues se dieron cuenta que no bastaba con que en derecho civil se estudiara dentro de él derecho mercantil. Entonces llegó un momento que dijeron, no, pues hay que separarlo para que tenga un estudio individual. Y por eso la fecha, bueno, ustedes ya tienen civil por un lado y tienen mercantil por otro, ¿no? Y no ha de tardar tanto en que hay instituciones que ya manejan el familiar también separado. Bueno, pues lo mismo pasa en la cuestión del derecho financiero. No se duda como tal, eso es una de las vertientes importantes en cuanto al derecho financiero, y partiendo de esa idea, no hay duda, salvo que ustedes tengan alguna opinión en contrario, la cual es bienvenida si ustedes lo consideran así.
de que el derecho financiero es autónomo, ¿sí? O sea, eso, bueno, yo en lo personal, los autores en lo personal dicen que pues no hay duda. Ustedes probablemente digan, no, yo sí creo que igual y depende de alguna otra, ¿no? Actualmente el derecho financiero se estudia como una disciplina jurídica autónoma. Y para muestra, pues aquí están ustedes estudiando derecho, una materia especial de derecho financiero y no estudiándolo como un derivante de alguna otra. ¿Por qué? Porque obviamente hablamos de que es un conjunto de normas que se encargan de regular, ya lo platicamos, la actividad financiera del Estado, ya hablamos en qué momentos y en qué formas. Y también se encarga de regular al resto de los entes públicos, obviamente de los entes públicos que forman el sistema financiero de nuestro país, ¿sí? Ahora, ¿en dónde podríamos decir nosotros que radica la propia especialidad del derecho financiero? O sea, ¿dónde podemos encontrar la justificación del por qué es independiente? Pues básicamente porque sí tiene figuras muy específicas que sí son de considerarse para estudiar separadamente, que no hay una rama que me los pudiera propiamente estudiar. Por un lado tenemos el estudio de los ingresos y por otro lado tenemos el estudio de los gastos públicos. ¿Sí? Si yo les preguntara ahorita, vamos a suponer que no existiera esta autonomía y que dijeran no, porque hay teorías que sí lo decían, ¿eh? De hecho me costó mucho trabajo para encontrar esto hace un año. Era un año. Si no hubiera derecho financiero como rama independiente, ¿qué rama del derecho ustedes consideran que se encargaría de estudiar los ingresos del Estado y los gastos públicos? ¿Qué rama? Dice, así como decimos, pues el mercantil lo podría meter al civil, el familiar lo meto al civil. ¿Dónde podrían meter el financiero? Administrativo. El administrativo. ¿Qué estudia el administrativo, Ginola? Pues los De la egresos. administración. Ajá. Sí, eres. ¿Qué estudia el administrativo? ¿De qué se encarga de estudiar? perdón, Porque por eso creo que les le digo que estaba las confusiones están a todo lo que da. Yo cuando lo vi en fiscal me di cuenta que verdaderamente sí nos podemos confundir. No, perdón, me estaba confundiendo. Ok. Ahí va el por qué sí. ¿Podría Era- ser el derecho financiero o el presupuestario? No, que no hubiera financiero. Que dijeran, a ver, no hay derecho financiero como rama autónoma. ¿Dónde lo metemos para estudiarlo? Él dijo una subrama, pero esa es subrama del financiero. La que usted dijo, ¿no? La de fiscal. Ahí les va por qué sí, por qué no. Su compañero partió diciendo una, que era la cuestión del administrativo. Decía, bueno, pues sí, porque podemos decir que en el administrativo pues, se administran, ¿no? Pues el dinero, los gastos públicos, podría ser. Pero la realidad o la diferenciación radica en que en el caso del administrativo no se encarga de una administración de capital, o sea, de dinerito, sino que su administración del derecho administrativo tiene que ver con la cuestión de la administración pública. ¿Qué quiere decir? Cómo se manejan y cómo funcionan todos aquellos poderes del Estado. Así, o sea, todos estos organismos de la administración pública. Pero solamente me dice quién va a trabajar en qué puesto, qué requisitos necesita, cómo va a funcionar, cómo lo puedo remover, cómo lo puedo sancionar, qué responsabilidades tiene todo aquel que está dentro de los organismos de la administración pública. Sí es una administración, pero una administración de capital humano, para que me entiendan, no de capital de dinero. Entonces, el administrativo no podría ser. Posteriormente, su compañero dijo, pues, ¿cuál? ¿El fiscal? Sí, creo que sí, ¿no? El fiscal. ¿Por qué en el fiscal no? Ustedes que ya llevan, ahí sí, ya llevaron fiscal, administrativo desconozco, pero fiscal ya llevaron. ¿Qué es el derecho fiscal o de qué se encarga de estudiar?
los impuestos. Vamos vinculada exclusivamente con los impuestos. ¿Qué quiere decir? Que sí regula relaciones, o sea, sí regula dinero, pero no necesariamente en la cuestión económica, más bien regula a cómo se relacionan el contribuyente y la autoridad. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con el SAT? ¿Cuándo debo de pagar? ¿Cuánto debo de pagar? ¿Por qué debo de pagar? ¿Qué impuestos debo de pagar? Ese es el fiscal. Entonces ahí en ningún momento el fiscal se mete con decir, a ver, ¿cuánto va a gastar el Estado? Al fiscal le vale un cacahuate cuánto vaya a gastar el Estado. O sea, él cumple con la situación de la relación que yo tengo con los contribuyentes. Aquí está el dinerito y nada más. Entonces en el fiscal tampoco. Decía su compañero también el presupuestario. En el presupuestario podría ser en cuestión de qué, porque obviamente nos habla de la cantidad existente, o sea, cuánto presupuesto tenemos. Si yo ahorita les digo, bueno, ahorita no se puede, pero suponiendo que se pudiera, vámonos a comer, ¿con qué presupuesto cuentan? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto dinerito tienen para poder hacer el plan, por decirlo de alguna manera? En el caso, eso hace el presupuestario. Se encarga de decir, bueno, yo cuánto tengo, cuánto he ganado, ¿no? O cuánto he gastado, pero nada más se queda en la cuestión de las cuentas. Ni maneja ni dispone. Entonces, con todas estas explicaciones que les quiero dar a entender, que claramente por eso el derecho financiero, al ver que no cabía en ningún lugar, o sea, porque la realidad es que no ingresaba en ninguna de las ramas ya existentes, pues obviamente tuvo que independizarse. No se creó una rama, porque no hablamos de la creación del derecho financiero o de su nacimiento, simple y sencillamente hablamos de su independencia o de su autonomía, ¿no? A eso se debe, porque ninguna de las ramas que nosotros se nos pudiera ocurrir relacionadas con la materia que las acabamos de ver, la realidad es que ninguna podría entrar. O sea, entra en algunos sí y en algunos no. Pero no hay rama que me pueda decir cómo va a obtener sus ingresos el Estado, a través de qué los obtiene, cómo los puede manejar, cuánto va a salir de ahí. No hay una rama. Por eso el derecho financiero pues, se tuvo que hacer de cierta manera autónomo. Esta parte ustedes ya la van a encontrar en su pestaña número 2, en su segunda pestaña de segunda semana, ya van a encontrar todas las introductorias o van a encontrar lecturas de apoyo y demás que tiene que ver con la parte de la autonomía propiamente del derecho fiscal, ¿sí? Acá tienen lectura, obviamente lectura de la autonomía del derecho, lo van a encontrar así. Y miren, acá claramente en esa lectura les va a poder dar argumentos más completos que los que les acabo de dar yo en cuanto a la parte de por qué el derecho financiero se tuvo que autonomizar del derecho administrativo, ¿sí? Bueno. ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? No. ¿No? No, güey. Conste. Va. El siguiente tema que tenemos nosotros, que si mal no recuerdo, a ver, déjenme ver, acá tengo su plataforma. Ajá. Fíjense cómo son tan listos que avanzamos bien rápido. Técnicamente ya casi avanzamos a la tercera semana. A ver. Es la parte de las fuentes del derecho. ¿Qué tanto saben ustedes de las fuentes del derecho? Porque obviamente es como de palitos uno de la universidad, pero obviamente pues ya han pasado algún tiempecito, ¿no? Son las reglas jurídicas que se aplican, ¿no? ¿Mande? Son las reglas jurídicas que se aplican. Más o menos. Sí, parte de. Porque vamos a hacer entonces lo siguiente. A ver, déjenme ver. Porque no tiene caso que nosotros hablemos de fuentes del derecho financiero si no recordamos claramente cuáles son, a qué se refiere, qué es una fuente, porque si no, pues obviamente estamos en las mismas. A ver, denme un segundito, déjenme ver a ver qué tanto tengo acá. Sí, no hay manera. A ver. Son las que eran inalienables a nuestra persona, ¿no? ¿Cómo? Son las que eran inalienables a nuestra persona. No. Las fuentes del derecho
Las fuentes del derecho, de hecho, viene de una parte de metáfora, ¿sí? Porque recuerden que todo nuestro derecho proviene del derecho romano, ¿sale? Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Cuando se habla de fuentes era porque se decía, ¿no? Una fuente de donde brota el agua, ¿sí? Equiparándolo o haciendo esta analogía con el derecho, las fuentes del derecho es de donde brota el derecho, de donde nace, de donde surge, ¿sí? Tenemos tres tipos de fuentes muy importantes, las tres. Tenemos por un lado las fuentes reales o materiales, por otro lado tenemos las fuentes históricas y en tercer lugar tenemos las fuentes formales. Ahora déjenme buscar si lo podemos hacer más gráfico. Déjenme explorar. Por acá debo de tener algo relacionado con las fuentes. ¿En dónde? No lo sé. Lógica jurídica. Acá está, creo. A ver. Espérenme tantito. No desespere. Aquí está, miren. Ahí va. ¿Ya lo pueden ver? No, aún no. Caray. Triste. Ya. Ahí está. Obviamente disculparán las plantillas, pero pues dijo. A ver. Aquí está. Fuentes del derecho. En el caso de fuentes de derecho, bueno, ya les comenté, surge a través de una metáfora para explicar un poquito de dónde brota técnicamente el agua. Para la cuestión del derecho, pues se dice de dónde brota o de dónde surge propiamente la cuestión del derecho. ¿Cómo emana el derecho a la superficie que puede llegar hasta nuestro conocimiento, que es propiamente el conocimiento actual que tenemos del mismo? Bueno, en esa parte yo les comentaba hace segunditos que tenemos fuentes materiales o reales, tenemos fuentes históricas y tenemos fuentes formales. A través de todas ellas es como logramos tener el derecho como cuerpo jurídico que actualmente tenemos, ¿sale? Obviamente, pues más relacionado a la cuestión de nuestro país. En el caso de las primeras, que son las fuentes reales o las fuentes materiales, se dice que son todos aquellos acontecimientos o que son todas aquellas circunstancias que de alguna manera han influenciado y han traído como consecuencia la creación de una norma jurídica. No importa el tipo de acontecimiento que sea. Puede ser un acontecimiento político, puede ser un acontecimiento social, económico, hasta cultural, ¿sí? Bueno, acá tienen un ejemplo muy claro, hay muchísimos. Tenemos la parte de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana sabemos que, bueno, básicamente fue un acontecimiento de diferentes índoles. Técnicamente fue un acontecimiento bélico, ¿sí? Pero, pues obviamente tuvo muchas vertientes, desde cuestiones políticas, aunque nos digan que no, por supuesto que se dieron intereses políticos, culturales, sociales, etcétera. ¿Qué es lo importante o qué es lo que hace a la Revolución Mexicana como una fuente material o real del derecho? Porque precisamente sirvieron para la creación de normas jurídicas actuales muy importantes. Entre ellas tenemos dos artículos, el artículo 27 y el artículo 123. Recuerden que el 27 nos habla de toda esta cuestión de la propiedad y de toda esta cuestión de la repartición de tierras. Y también la Revolución Mexicana dio nacimiento al artículo 123. Recordemos que el 123 pues nos habla de toda esta cuestión de la protección a este sector social de trabajadores o al trabajador, ¿sale? Eso es una fuente material y podemos encontrar muchísimas y nuestro país es rico en fuentes materiales o reales. Posteriormente tenemos la parte de las fuentes históricas. En el caso de las fuentes históricas, bueno, pues son también todos aquellos acontecimientos que han servido precisamente como inspiración para el legislador para que pueda crear nuevas leyes. Acá ustedes podrían preguntar, bueno, ¿y qué diferencia entonces habría si los otros también son acontecimientos, son cosas que ya pasaron y que dan surgimiento a leyes? Bueno, la diferenciación que ingresa entre una fuente real y entre una fuente histórica
es que en la real fueron precisamente cuestiones fácticas, cuestiones de hecho, acontecimientos de hecho, mientras que en las históricas no necesariamente, sí pueden ser acontecimientos pasados, pero también pueden ser documentos. Recuerden que en los documentos se concentra gran cantidad de información y mucha de esa información pues ha servido de inspiración para los legisladores para la creación de nuevas normas. Ejemplos tenemos muchísimos. Ustedes varios de ellos ya los han de haber visto en, no sé, derecho romano, historia del derecho y demás. Por ejemplo, las leyes de Indias, el Código de Hammurabi, uno de los más novedosos en cuanto a que sigue siendo muy importante y de mucho peso, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Recordemos que fue un artículo, fue un documento del 1789 y ese documento fue uno de los documentos pilares para precisamente servir como utilitario para la cuestión del desarrollo de los derechos humanos. Y eso nosotros ya lo hemos platicado hasta en Amparo, creo. Bueno, esas son las históricas. Posteriormente tenemos las terceras, que son las fuentes formales. Paola, ¿me podrías leer lo que dice aquí en fuente formal, por favor? Sí, fuente formal son los procesos de creación de las normas jurídicas. Cada fuente formal está constituida por diversas etapas que se suceden en cierto orden y deben realizar determinados supuestos. Perfecto. Las fuentes formales, la diferenciación es que esas sí se encuentran implícitas propiamente y aparte que llevan un proceso de creación a comparación de las otras. Una revolución mexicana no tuvo forzosamente una cuestión escrita al momento y tampoco fue una cuestión que se dio en etapas completamente demarcadas para creación de normas. En el caso de las fuentes formales, sí, estas fuentes sí son creadas a través propiamente de diversos tipos de etapas, como lo vamos a ver a continuación. La fuente formal por excelencia, por no decir que una de las más importantes, es precisamente la ley. ¿Cómo se crea la ley? Bueno, ¿quién influye? ¿Quién se mete a este proceso? La legislación. Ok, los legisladores. ¿Quién más? También el Poder Ejecutivo, ¿no? Efectivamente. Él Recuerden hace que la solamente propuesta. son ellos dos. Ellos son los dos únicos. ¿Se acuerdan que platicábamos la clase pasada de la cuestión de los contrapesos? ¿No? Para eso están los tres, para que ahí se vayan balanceando de alguna manera y para que eviten que se abuse propiamente del poder. Espérenme, déjenme admitir a Stephanie. Ay, no puedo. Ay, Dios, ahora qué hice. Espérenme tantito, ¿eh? Ahí está. Sí, hablamos de los contrapesos. Nosotros dedicamos todo un curso para hablar acerca de la importancia y de la intervención del Poder Judicial. Bueno, pues ahorita ya le tenemos que dar paso a otro o a otros, en este caso al Ejecutivo y al Legislativo. Ya platicamos de la importancia del Ejecutivo, principalmente en la cuestión financiera, pero esta cuestión del Ejecutivo también tiene que ir mediada o solventada por otro, que en este caso sería el Legislativo. Efectivamente, la fuente formal por excelencia es la ley y la ley se crea a través de un proceso que se denomina proceso legislativo. Pero aunque se denomina así, intervienen, como bien lo mencionaron, tanto la cuestión del poder ejecutivo como la cuestión del poder legislativo. Eso es completamente cierto. El proceso lo tenemos en 6 etapas, ¿sale? En 6 etapas básicas. No vamos a ahondar muchísimo ni a quedarnos mucho tiempo ahí, nada más para poder recordar un poquito y poder vincularlo a las fuentes del derecho financiero. Lo primero que se hace es una iniciativa, eso ustedes ya lo saben. La iniciativa, recuerden que es a través de la cual precisamente se somete a discusión un proyecto. Hasta ese momento es proyecto de ley, es iniciativa de ley, todavía no es cierta. Y les voy a decir por qué. Porque muchas de las veces los legisladores, le dicen que chambean un montón porque tienen no sé cuántas iniciativas en el Congreso. Sí, pero son iniciativas, son proyectos, todavía no hay propiamente nada aseverado.
¿sí? Dicen, ay, no, es que la iniciativa fulana ya dijo que esto y que esto. No, pero es iniciativa, todavía no es ley. Entonces, lo primero es la iniciativa. Se somete a consideración un proyecto de ley. Esto lo pueden hacer 3 personas indispensablemente. Por un lado tenemos al presidente de la República, por otro lado tenemos a las legislaturas, que en este caso hablaríamos, perdón, del Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el último precisamente serían las legislaturas de los estados. Recuerden que cada estado tiene su Congreso, ¿vale? Bueno. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Ya que se somete a cualquiera de ellos, ingresa algún proyecto de ley, ya se pasa la cuestión de la discusión. La discusión básicamente es cuando las cámaras se dedican a deliberar, ¿sí? Ellos discuten, platican las iniciativas solamente para decir, ¿pasa o no pasa? Así de fácil. Puede iniciar en cualquiera de las 2 cámaras, salvo unas excepciones. Puede iniciar Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, pero si se trata precisamente de este tipo de materias, ingresa solamente en la Cámara de Senadores. Cuando se trata de proyectos que tengan que ver con empréstitos, que nosotros ya platicamos de los empréstitos, de contribuciones, que también está vinculada con la materia, de impuestos, que también está vinculado con la materia, o en la cuestión de seguridad nacional, que es el reclutamiento de tropa, esos proyectos tienen que iniciar en la Cámara de Senadores. Ahí se inicia la problemática. Posteriormente de que se da esta parte o esta fase de discusión, ya se pasa a la cuestión de la aprobación. En la aprobación, ¿qué es lo que se hace? En la aprobación lo que se hace es que en las cámaras propiamente van a aprobar el proyecto de ley. Acá hay otra mención importante. Generalmente pensamos que cuando ya se da la aprobación, en automático ya no hay poder humano que la quite. Tampoco es cierto. Para empezar, porque la aprobación no siempre se da en la totalidad de la ley, que es una de las problemáticas que se han visto últimamente en las legislaturas. A veces se puede aprobar de manera total, que sería lo ideal, porque es como si yo soy diputada y mando mi proyecto, pues ¿qué es lo que quiero? Si lo hice yo, fue por algo, pues lo que espero es que se me apruebe totalmente. Sin embargo, dependiendo las observaciones, muchas veces solamente se aprueba una parte. Todo lo demás se regresa o se rechaza, dependiendo cuál sea el asunto, para modificación o porque simple y sencillamente no va a ir. ¿Sí? Ya con esta parte, bueno, en la aprobación básicamente ya dicen, si la aprobamos, no la aprobamos toda o la aprobamos solamente una parte, ¿sí? Posteriormente a ello decimos, bueno, pues si ya la aprobaron, pues ahora sí, eso quiere decir que ya estuvo. Pues no, tampoco. Tenemos ya la etapa que es la etapa de sanción. En la etapa de sanción, recuerden, ahí es en la parte donde influye de manera activa el Poder Ejecutivo, porque precisamente la sanción, a contrario sensu de lo que podríamos pensar cuando escuchamos sanción, castigo. No, la sanción en el proceso legislativo es una aprobación o una aceptación. Pero esta aceptación se da por parte del Poder Ejecutivo. ¿Sí? El Poder Ejecutivo es el que va a dar esta aprobación, por decirlo de alguna manera. Muchas veces lo ideal o el proceso regular o normal es que sí, precisamente si las 2 cámaras aprobaron, pues en automático la sanción solamente es como un requisito de protocolo, ¿sí? Pero muchas de las veces no, porque la realidad es que no necesariamente el presidente de la República, que es el titular del Ejecutivo, tiene forzosamente que aceptar o dar su sanción. ¿Por qué? Porque si él quiere puede utilizar algo que se llama derecho de veto, ¿sí? El derecho de veto tiene la característica o la situación de que le otorga al Ejecutivo la facultad de poder negar su sanción, sin importar que las cámaras hayan dado el sí. ¿Por qué? ¿Para qué servirá el derecho de veto? ¿O a quién se le habrá ocurrido? Ay, si ya lo aprobaron, pues qué necesidad, ¿como para qué? ¿Para qué servirá el derecho de veto?
Hoy he escuchado a Igual Paola, traemos he el escuchado ¿no? a Ginola, he escuchado a Giovanni, he escuchado a Arturo, pero creo que de ahí en fuera no. No sé si es mi imaginación, ¿verdad? Entonces, de preferencia, digo, los que no han participado para que podamos estandarizar la participación. Pero si no, pues bueno, quien sea. Podría Abogada, ser me dice que ya como, se le acabaron sus datos. Mande Paola, Dice Stephanie que ya se le acabaron sus datos. que no Que se preocupe. recargue. No hay problema, Paola, ya ahorita pues yo con las fotos ya les tomo la asistencia, bueno, ya nada más me acuerdo de Stephanie. Adelante, Esther, perdón. ay, se me fue. Podría ser como que si por un decirlo, si al presidente no le favorece la decisión que toman, él puede como que hacer valer su poder, por así decirlo. Claro, es Sí, parte de una valía. Eso es cuando el jefe de Estado se pone una ley o el decreto que el Congreso está queriendo promulgar. Claro, la realidad es que la figura es interesante y también obedece exactamente a lo mismo, a la cuestión de los contrapesos. Muchas de las veces podemos decir, bueno, cuando tenemos situaciones como la que actualmente estamos viviendo y que se vive la mayoría de sexenios, no genera problema. Y les voy a decir por qué. Porque muchas de las veces el titular del Ejecutivo corresponde a la misma cuestión partidista de las cámaras, que tiene la mayoría en cuestión de las cámaras, o sea, la mayoría de diputados y senadores son del partido político que es el titular del Ejecutivo, como es el caso actual, y como lo han sido muchos. Desgraciadamente, bueno, pues es parte de la cuestión de la política vinculada con el derecho, pero imagínense qué situación pasaría si tuviéramos un presidente, en este caso de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y tuviéramos una mayoría en cámaras de diputados y de senadores que pertenecieran un 80% y que pertenecieran al PAN, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasaría? Probablemente si ellos interpusieran o sometieran a discusión iniciativas, pues ellos en automático se las autoaprobarían, por decirlo de alguna manera. Pero como va a ser una contrariedad política muy probablemente a los intereses, en este caso del titular ejecutivo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente no podemos decir, pues ya se fregó, pues como somos mayoría, pues ya la hicimos. Tiene que haber un contrapeso y el contrapeso es el derecho propiamente el derecho de veto. Básicamente aquí viene otra de las cuestiones importantes. En el caso del derecho de veto no quiere decir que solamente el titular se niegue por sus ganas. O sea, no puede decir el presidente, no, pues yo me niego, pues, ejerzo mi derecho de veto y con la pena a ver cómo le hacen. Tampoco. Para ejercitar el derecho de veto tiene que reunir cierto tipo de características y claramente tiene que estar muy bien estructurado, argumentado, fundado y motivado el por qué le está ejerciendo el derecho de veto y no da su sanción para que se apruebe completamente la ley. Entonces así más o menos funciona. Y ya que vamos Abogada, yo tengo una pregunta. ¿Y el Dígame, derecho de Paola. veto solamente lo tiene el presidente? ¿Cómo? ¿El derecho de veto solamente lo tiene el presidente? Solamente él, es el único. Digamos que es como su garantía para que si llega a pasar el hecho que yo les acabo de comentar, puede equilibrarlo y por lo menos pues se haga de un equilibrio. Porque desgraciadamente muchas de las veces pues solamente son pugnas políticas y no por una pugna política pues tenemos que pasar a afectar al país. Entonces se trata como de equilibrar, pero sí solamente lo tiene el Ejecutivo. Bueno. Gracias. De nada. Ahora vamos a suponer que todo se da en un estado regular. Vamos a pensar que no hubo problemas, se discutió adecuadamente, se aprobó, se sancionó, no se ejercitó el veto. Si nos vamos en un proceso normal y regular y deseado, ya vendría la parte de la publicación. Sabemos que la publicación es el acto a través del cual la ley ha sido tanto aprobada como sancionada y ya lo único que queda es precisamente darnos a conocerla a todos aquellos que tengamos la obligación, digámoslo así, de tener que cumplir la normatividad. Se dice que se da a conocer en el Diario Oficial de la Federación. Si es una norma local, ¿dónde se publica?
En el periódico del Estado, ¿no? Efectivamente. Se hace en el periódico oficial, en este caso en el periódico oficial del Estado de Puebla. Ahí se publican las normatividades, en este caso de carácter estatal. Pero si hablamos que es una normatividad federal, bueno, pues esa ya la encontraríamos propiamente en el Diario Oficial de la Federación. Y posterior a la última fase, que es la iniciación de vigencia, en el caso de la iniciación de vigencia, muchas veces pensamos que publicada la norma, en automático todos ya estamos obligados a cumplirla. Tampoco es así. Muchas de las veces, en la propia norma que se emite, en la publicación, nos dice, esta norma comenzará o esta ley será vigente al día siguiente de su publicación. ¿Qué quiere decir? Hoy estamos a 20 de enero del 2021. ¿Qué quiere decir? Si yo publico mi norma o se publica mi norma el día de hoy y en mi norma dice que será vigente un día después de su publicación, ¿qué quiere decir? Que si yo cometo la falta el día de hoy, todavía la norma no me aplica, porque ahí dice que es hasta el día siguiente de su publicación. ¿Qué quiere decir? Que a partir de mañana, ahí sí, 21 de enero del 2021, ya me va a surtir efectos, ¿vale? Hay algunas que tienen la fecha muy delimitada, que quiere decir, esta ley será vigente a partir del 1 de enero del 2022. Hay unas que sí tienen la fecha delimitada y algunas solamente nos dice un día después de la publicación. Y eso, pues claramente ya nos tendrá que dar a entender cuándo es el inicio de vigencia, y con ese inicio de vigencia, pues completamente ahí sí estaremos obligados, a tener que seguir, ¿sí? Bueno. Posteriormente, no es la única, la ley no es la única fuente formal de derecho, tenemos otras. La segunda sería la cuestión de la jurisprudencia. En la jurisprudencia yo ya no voy a parar con ustedes como paro cuando explico esta parte, porque ustedes ya llevaron amparo y ustedes ya vieron toda esa parte de las jurisprudencias. Entonces creo que ya no hay mayor problema. Ya sabemos que la jurisprudencia básicamente es una interpretación de la ley. Sabemos quién se encarga de realizar esa interpretación. Y se los voy a preguntar nada más porque sí. ¿Quiénes son los competentes, las autoridades competentes o los órganos competentes del Poder Judicial Federal para realizar jurisprudencia? La Suprema Corte. Bien. ¿Quién más? Hijos de Dios. Pregúntele a los que no han participado. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, yo creo que ahí está el detalle. Pasaron amparo de noche, caramba. ¿No es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, la Suprema, ¿y quién más? Y las salas regionales del tribunal también, ¿no? Bueno, las salas dentro de esta parte, recordemos que podemos encontrar también los que pueden generarlas son los colegiados. Los colegiados los tribunales, viéndolo a discusión claramente de la Suprema. Ahora, entonces esa interpretación de la ley, recuerden que tiene que ser por los tribunales federales, por eso se remonta al Poder Judicial Federal. Pueden ser ministros o pueden ser magistrados. La dinámica ustedes ya la conocen. Tienen que darse, si es por reiteración de tesis, acuérdense que son 5. Obviamente no debe de existir ningún en contrario. Si existe un en contrario, pues ya solamente se quedaría en la parte de tesis aislada, pero pues nada más. Posteriormente tenemos la cuestión de la doctrina. La doctrina también es una fuente formal del derecho y recuerden que son todos los estudios que se encargan de realizar aquellos juristas o aquellos estudiosos, eruditos en un tema determinado, ¿sí? Obviamente son todas sus opiniones, todas sus investigaciones de uno o de más autores. ¿Para qué realizan estas investigaciones? Pues claramente por amor al arte, pero aparte, pues para ayudarnos a todos nosotros a poder interpretar, a poder comprender, a poder aplicar correctamente la cuestión del derecho, ¿sí? Para eso nos sirve la doctrina. Básicamente es todo lo que encuentran ustedes en sus fuentes bibliográficas.
Anteriormente solamente eran libros, ¿no? Era donde más los encontrábamos. Actualmente ya los encuentran en todos lados, específicamente, pues obviamente en medios digitales. Nada más hay que fijarnos que los medios digitales pues sean los adecuados, ¿no? Y no sea, digo, mucha gente le tira como a Wikipedia y como que este tipo de formato de búsqueda. Pero para búsquedas rápidas es muy efectivo. Ya si quieren hacer una investigación o un desarrollo de tesis, pues ahí sí no hay manera. Eso es la doctrina. Y la última que tenemos, la penúltima que tenemos, son los principios generales del derecho. Eso también ya es tema conocido para ustedes. Esta es nuestra tercera fuente formal del derecho. No les voy a preguntar qué es un principio general, porque saben que ya que son todos estos axiomas, que son todas estas cuestiones innegables, que son frases que encierran dentro de sí una verdad jurídica y que se han repetido por todos los tiempos y hasta la fecha lo seguimos utilizando. Pero ¿me pueden decir alguno? ¿O se acuerdan de alguno? Que hasta sus maestros luego se los andan ahí diciendo. Bueno, yo sí los aprendí. No recuerda ninguno. Yo sé, la mayoría vienen de latín. Esto es lo complicado para todos nosotros. Pero pues muchos ya han sido traducidos al español. Como la costumbre se hace ley. Exactamente. Eso es parecido. Obviamente la costumbre se hace ley, el primero en tiempo, primero en derecho. ¿Qué otro? No hay pena si no hay ley. Vaya, dependiendo la materia, dependiendo la profundidad, dependiendo el estudio, surgen estas verdades jurídicas que obviamente, aunque no vengan implícitas en una norma o en una ley, porque ninguna ley me dice, es más, el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. No hay ninguna ley que me lo diga, pero simple y sencillamente yo sé que si no lo cumplo, pues obviamente me voy a hacer acreedor a una sanción y yo no puedo alegar el desconocimiento. Y muchas personas, jurisconsultos, doctrinarios, estudiantes, docentes, investigadores y lo que quieran, hasta juzgadores, en sus argumentos lo utilizan. Entonces, son muy valiosos en cuanto a la utilización, pero no tienen propiamente una aportación completamente legal. Y la última, que era precisamente relacionada con lo que comentó su compañero Ginola, es la parte de la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Exacto. Me dice Paola, y tiene mucha razón, la de lo que no está prohibido está permitido. Eso es bien sabido por todos nosotros, aunque no haya una ley que me lo diga. Artículo número 1, lo que no está prohibido está permitido, pero pues todos sabemos eso. Mientras no haya ley que me lo prohíba, ¿qué me quiere decir? Que puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, ¿qué es la costumbre? Ya para ir cerrando y ya. Son acciones repetitivas. Acciones repetitivas, claro. Todos tenemos costumbres diferentes. No nos vamos a meter en la pugna de la confusión con las tradiciones, ya sabemos cuál es la diferenciación entre una y otra. Lo importante de la cuestión de las costumbres como fuente formal del derecho es comprender que son conductas verdaderamente repetitivas, pero que las realiza una colectividad determinada. Y de tanto que las realiza y de tanto que las hace, que precisamente se llegan a hacer o se llegan a considerar de manera obligatoria dentro del campo jurídico. Para que nosotros podamos hablar de la existencia de una costumbre, y ustedes no me van a dejar mentir, no solamente una costumbre legal, se necesitan dos elementos importantes. Por un lado tenemos un elemento objetivo y por otro lado tenemos un elemento subjetivo. El objetivo también se le conoce como elemento material. El elemento radica en la parte en que nosotros repetimos las conductas, las repetimos, las hacemos, las llevamos a cabo. Ese es el elemento objetivo. Y tenemos otro elemento subjetivo. El elemento subjetivo o de carácter formal es como un elemento más interno, más dentro de nosotros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Con qué convicción nosotros repetimos la conducta y nos la creemos como obligatoria, para que me entiendan? Eso es básicamente la cuestión de los elementos de la costumbre. Y para que se pueda perfeccionar se necesitan los dos elementos.
Porque si yo repito la conducta, pero no la repito con convicción, pues como que no tiene mucha funcionalidad, faltaría el elemento interno. Para nosotros actualmente ha desaparecido un poquito la cuestión de la costumbre porque tenemos marcos legales que nos cubren gran parte de posibilidades jurídicas. Tenemos jurisprudencias, decisiones judiciales que nos cubren mucha o nos disipan muchas problemáticas. ¿Dónde lo podemos ver nosotros materializado? Y lo comentamos. Ajá, sí, lo estaba confundiendo, no, sí, llevamos civil. Cuando hablamos de la parte civil, en civil nosotros comentábamos este asunto de las costumbres. ¿Qué es lo que pasa? Probablemente no lo vemos materializado ya con tanta reiteración o ya no lo vemos tan evidente, pero pues ¿qué pasa con las comunidades indígenas, por ejemplo? Las comunidades indígenas todavía siguen llevando su conducta apegada mucho a las cuestiones de las costumbres, y no solamente costumbres sociales, sino muchas de ellas hacen o reiteran conductas que se consideran ley. Y obviamente así lo hacen, y no hay una ley que me diga que esto se debe o no se debe hacer, pero la colectividad, como así se ha repetido y así se ha enseñado, ellos lo toman como jurídicamente obligatorio. Entonces, así funciona la cuestión de la costumbre. Ahí lo podemos ver un poquito más materializado. Y yo les comenté en algún momento, no es necesario irnos hasta la sierra de no sé dónde o irnos hasta... No, la realidad es que tenemos comunidades que todavía preservan un cierto grado de costumbres y que las aplican en la cuestión legal. Es más, todavía siguen hasta siendo regulados por los jueces de paz. Y todos sabemos que ellos tienen perfectamente la autoridad permitida por la ley para poder llevar ciertas acciones a cabo. Entonces, siempre y cuando no se violente la ley, siempre y cuando no se violenten derechos humanos, pues obviamente los usos y costumbres en estos lugares, pues tienen que ser completamente respetados. Pregunto, en el caso de México, ¿se puede aplicar la costumbre? ¿Se puede aplicar los principios generales del derecho para decidir un asunto? O sea, para que el juez decida o dé resolución a un asunto. En un asunto de divorcio, por ejemplo, es entendible que, bueno, por costumbre que los menores se quedan con la mamá. Sí, claro, esa era una costumbre bien reiterada y bien arraigada en el caso de los asuntos familiares. Recordemos que ahorita ya tenemos precisamente, ya entra en la otra fuente formal, legislaciones en las cuales nos hablan de esta cuestión de igualdad o nos respaldan la cuestión de igualdad ante la ley. ¿Qué quiere decir? Que actualmente tanto hombres como mujeres van a tener exactamente los mismos derechos en cuanto a patria potestad, porque la realidad es que sí tiene muchísima razón su compañero. Era de faul y era costumbre judicial que los niños se quedaban con la madre. Es más, era costumbre judicial también que si las juzgadoras eran mujeres y se trataba de asuntos relacionados, y lo platicamos en civil, con cuestiones familiares, no hombre, era un problemón, porque la realidad es que sí tenían como mucho feminismo dentro de ellas. Entonces, la realidad es que era muy complicada la situación. Ahorita se trata ya de homogenizar, digámoslo de alguna manera, toda la impartición del sistema, pero sí esa era una costumbre judicial que por supuesto que se llevaba a cabo en la materia familiar. ¿Está permitido o está prohibido? La realidad es que está prohibido técnicamente hablando, la costumbre no se puede aplicar, o sea, ya es antilegal, ¿no? O sea, ya es antijurídico. Y lo que sí se puede es que en materia civil, cuando exista algún tipo de que no podamos interpretar a través de una ley jurídica, sí podemos invocar un principio general del derecho, en este caso el juzgador, pero de ahí en fuera ya no se puede utilizar para alguna otra cosa, ¿sale? Bueno, ¿hasta que tienen alguna duda o alguna pregunta del repaso que tuvimos que hacer rapidísimo de lo que son fuentes? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces si ya no tienen dudas ni nada, pues ya le daríamos continuación la siguiente sesión. Nada más déjenme les tomo su evidencia. Yo con todo aquí no dicen se pasa. Espérenme tantito. Ahora espérenme tantito. A ver, ahí va. Ya están todos, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Bueno, pues entonces ya nos estaríamos escuchando la siguiente semana. Ya nada más, por favor, atiendan su primera tarea y ya con eso estaríamos cubiertos, ¿sale? Cuídense mucho y que tengan bonito día y nos escuchamos la siguiente semana. Sí, abogada, gracias. Gracias, abogada, igualmente. Gracias.
Hasta luego. La tarea es para el martes, ¿no? Para el martes. Sí, para el martes. Gracias, nos vemos. Adiós.